Varios están esperando. Ya abro. Gracias. Bueno, después la pongo ahí en la clase, no hay problema. Estamos en contacto. Anda Dale, tranquilo. nos vemos, che. Te agradezco Chau, chau. tu trabajo. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a esta primera clase del curso. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vayan conectando más compañeras, más compañeros. Yo soy Mariano Escliar. Bien esos mates, yo no llegué a hacerme el mío, capaz que ahora mangueo que alguien me alcance un mate. Hola, buenas tardes. Salud, ¿cómo andas? Bien, para vos. Todo bien, todo tranquilo por ahora. Un día de, ahí se va mi hijo, un día de mucho Zoom hoy. Espera un cachito más. Hola. Una consulta, Mariano. Mi nombre es Jorge. Sí, hola Jorge. ¿Qué tal? ¿El ingreso va a ser siempre con este mismo link? Entiendo que sí, Bien. pero siempre ahí en la escuela de formación ponen en nuestra aula virtual el link. Creo que siempre es el mismo. Bien, perfecto, muchas gracias. Y de nada, igual chequealo, Jorge, chequealo por ahí, viste, un día antes, un rato antes de la entrada, por si cambiaron por ahí hay que cambiar la configuración o algo. Dale. Eso lo manejan ahí los compañeros de la escuela de formación, ¿sí? Bien, y esto va a ser todos los jueves. Todos los viernes, todos los miércoles, perdón. Te quedaban pocos días para decir, jueves, viernes, no. Sí. Lunes y martes quedaba. No, el cronograma ahora igual lo vamos a, hola Sole, lo vamos a aclarar un poco, pero tiene encuentros, semanas que trabajamos sincrónica, como esta semana, semanas que trabajamos asincrónica, o sea que no tenemos un Zoom permanente, en un Zoom como el de hoy, sino que tenemos distintas propuestas para que vayamos resolviendo, entrando en cada momento. Esta semana es sincrónica, la semana 2 es asincrónica, la semana 3 es sincrónica, ¿sí? Esto está todo en el cronograma. Y tenemos un último encuentro sincrónico que es como de balance, así una conversación, no sobre el contenido en sí, sino sobre la experiencia de la formación. Mezclamos un poquito. ¿Sí? Bueno, siendo 18:35, vamos a ir arrancando. Si les parece, ¿sí? Dentro de las posibilidades que cada uno tenga, el pedido es que de a ratos o todo el tiempo podamos ir encendiendo las cámaras
para establecer un vínculo un poco más cercano dentro de lo que este contexto nos permite. Entiendo que hay compañeras, compañeros que si prenden la cámara no se escucha y se cae la conexión, no hay problema. Entiendo que hay compañeras, compañeros que están en lugares o contextos en donde no tienen ganas o deseo de prender la cámara, obvio que se respeta también, pero creo que todos y todas somos docentes y sabemos que cuando damos clase por Zoom, etc., el contacto visual mínimo genera algo que no se genera sino. Y bueno, así que en la medida de lo posible, siempre suma eso. Este curso está en el marco de la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba, de la Secretaría de Formación de Aten Provincial. Juan Pablo Abandet, que es el secretario de Formación, hoy cuenta una infidencia, se vacunó dosis y estaba destruido, pobre, se sentía re mal, así que lo excusé de que no se preocupara, que no hacía falta que venga a abrir. Es la segunda edición que hacemos de este curso este año, ya hicimos una primera vuelta en la primera mitad del año. Más allá del título medio largo, medio estrambótico, quisiera centrarme en la pregunta que es la bajada del título del curso y que tiene el mayor peso reflexivo, que es, hola Nati, que es ¿qué pedagogías para qué identidades? Que es una pregunta tremendamente amplia, ¿no? Tiene dos palabras con mucho significado. La palabra pedagogías, para todos y todas, es una palabra que hace a nuestro oficio, y la palabra identidades, que creo que es una palabra infinita, dinámica, y la idea de qué pedagogías para qué identidades tiene esta medio, un poco una trampa, ¿no? Porque sabemos que no se trata de unir con flechas esta pedagogía para estas identidades, porque ni una ni la otra se quedan quietas nunca. Sabemos que no hay recetas, pero sabemos que, como ustedes bien dijeron, y ahora vamos a retomar, no es lo mismo tener una caja de herramientas amplia, variada, diversa, actualizada, que no tener herramientas en un mundo donde las pedagogías y las identidades están en una fuerte dinámica de transformación. Así que la pregunta que nos va a atravesar y sobre la cual vamos a conversar, a leer, a caminar, es qué pedagogías para qué identidades. Ahí un poco esta idea. Bueno, como yo les decía, yo me llamo Mariano Esclear, me pueden decir Mariano o me pueden decir Maro, que es como me dicen muchas amigas y amigos, no hay problema. Soy docente en el IFD 8, en el IFD 3, soy antropólogo de oficio, de profesión, y también, bueno, hago algunos trabajos de investigación en distintas entidades, universidades, y estoy como secretario de formación. Se te cortó, Maro, el último minuto. Ay, escena temida. Me caí yo, ¿no? Sí, te caíste vos. El último minuto quedaste ¿Qué pasó? congelado. Ah, bueno, un abrazo a la gente de Cotesma, que es la cooperativa de acá en San Martín, que los queremos mucho. Decía que es una propiedad de huella de San Martín de los Andes. Para hacer la apertura ha venido mi compañera, amiga Sole Mora, secretaria general de Aten San Martín de los Andes, para cortar en esta inauguración de la segunda edición del curso. Sole. Bueno, buenas tardes, compañeros. Por supuesto que siempre es convocante estar en el marco de nuestra escuela de formación, promoviendo estos espacios que para nosotros y nosotras son muy valiosos para pensarnos en nuestra tarea, para poder identificar cuáles son aquellas cuestiones que nos están atravesando
hoy en el marco general de esta situación de pandemia, pero también en relación a cómo estamos pensando la tarea docente, el hacer escuela en esta cotidianeidad, en este contexto. Y bueno, un poco agradezco por supuesto la invitación de Maro a acompañarlo en la presentación de esta instancia de formación que nos parece central y que viene de la mano por ahí de algunas discusiones, de algunos espacios de formación que compartimos en San Martín de los Andes. Maro, además de ser antropólogo y profe de los IFD 3 y 8, como dijo recién, es nuestro compañero secretario de formación y es con quien muchos de nosotros y nosotras compartimos estos espacios en el marco de pensar las pedagogías críticas, de poder reflexionar acerca de cómo nos atraviesa hoy la realidad en las escuelas, y también, y el desafío más grande todavía, de que esos aprendizajes sean colectivos, de que esos aprendizajes sean entre nosotros y nosotras, a través de lo que estamos pensando, de lo que vamos leyendo, de la necesidad de compartir estos espacios y de romper con esas estrategias de atomización que nos atraviesan en las escuelas, claramente. Y hay una cuestión que queremos, o que por ahí me gustaría rescatar también en ese marco, y que tiene que ver con esta cuestión del aislamiento social, ¿no? El distanciamiento social y todo lo que la pandemia nos impone para pensarnos hoy como trabajadores y trabajadoras de la educación. Digo, si el aislamiento es social, tendremos que romper con esa lógica y tendremos que cuestionar esa lógica, porque justamente esta cuestión de distanciarnos, de separarnos, tiene que ver con una medida médica de cuidado claramente, pero no puede ser una imposición en relación al modo en el que construimos las relaciones sociales dentro de las escuelas y el modo en el que nos enfocamos en la tarea de enseñar y de compartir algunos aprendizajes y algunas reflexiones. Pensar qué pedagogías para qué identidades nos interpela como trabajadores y trabajadoras de la educación a pensarnos nosotros y nosotras en relación a qué docentes queremos ser, en relación a qué escuela queremos para nuestros pibes, para nuestras pibas, y sobre todo como una manera de avanzar, ¿no? De enfocarnos y de discutir acerca de las preguntas, ¿no? La pregunta que Maro trae en este curso tiene que invitarnos y abrirnos un panorama más grande todavía de nuevas preguntas, o de preguntas viejas acerca de la escuela, preguntas que ya teníamos pero pensadas en este contexto, ¿no? Claramente hoy tenemos que reinventar y reinventarnos en el modo de hacer escuela. Claramente hoy tenemos que reconstruir los lazos sociales en la escuela, y en el planteo que por ahí nos invita a pensar la gran Rita Segato, ¿no? Cómo construimos nosotros hoy proyectos colectivos, proyectos comunitarios que nos permitan identificarnos y que nos permitan justamente establecer otras tramas, otras redes sociales y otro sentir y estar en la escuela. Así que yo creo que la invitación, y me animo a hablar por Maro, que la invitación es esa, quizás, a que si no encontramos todas las respuestas, a que sigamos haciéndonos estas preguntas tan necesarias en el marco de pensarnos como trabajadores y trabajadoras de la educación, vuelvo a decir, desde las pedagogías críticas y con un sentido profundo y de responsabilidad social que rompa con esas lógicas establecidas y con los destinos prefijados para nuestros pibes y nuestras pibas. Creo que ahí tenemos la gran posibilidad de incidir y de hacer de la escuela, como también de la calle, nuestros lugares de lucha, nuestros territorios de disputa, y construir colectivamente y por sobre todas las cosas. Así que bueno, yo le agradezco a Maro, y también quiero decir
que Maru es de esos compañeros que no solo sabe mucho, sino que además tiene una enorme capacidad de compartir esos conocimientos que tiene, y siempre nos invita y nos convoca a pensar y a seguir pensando, así que espero que este espacio, como otros que hemos compartido, sea un espacio justamente en ese sentido, ¿no? De construcción colectiva. Así que gracias y bueno, que sea una buena jornada esta. Gracias, Sole, muchísimas gracias por tu apertura. Así da gusto entrar al propio espacio, cuando abremos así la puerta. Bueno, vamos a dedicar 3-5 minutos para la cuestión medio organizativa, porque estamos arrancando y somos docentes y sabemos que organizarla y anticipar un poco las coordenadas nos ayuda mucho en estos tiempos donde se nos ha desorganizado todo, prácticamente todo, y aparte nos ayuda para hacer pie para seguir nuestra tarea. A diferencia de la primera edición de ¿Qué pedagogías para qué identidades?, hoy estamos en una segunda edición que tiene un poco más de dolor y un poco más de tristeza. Mañana se cumple un mes de la muerte de Mónica Jara, de la compañera Mónica Jara. Ya hace más de un mes que murieron en la explosión de la escuela Mariano Pineda y Nicolás Francés. Y hoy hay un poco más de dolor de lo que había en la edición anterior. Y también yo, personalmente, un poco más de rabia, un poco más de bronca, y quizás, y lo dejo como pregunta, un poco más de necesidad de reflexionar, de fortalecer las prácticas colectivamente. Pero bueno, siendo que mañana estamos en el contexto de un paro provincial que hemos elegido hacer, las distintas actividades y lo que se va a hacer en Aguada San Roque, y que no tenemos más a esos 3 compañeros y compañeras, y que ya hace 3 años no teníamos más a Sandra y a Rubén en Moreno, porque había otra escuela que había explotado. Este es el contexto donde nos toca preguntarnos qué pedagogías para qué identidades, así que no quiero pasarlo por alto, ¿no? No hay formación docente sin contexto, y hoy la formación docente tiene más dolor, la verdad es esa, tiene más dolor. No bajamos los brazos, pero tiene más dolor. En ese punto quería dar el marco de este comienzo. Y sí, la cuestión organizativa. Había algunas preguntas de compañeros que estaban preguntando por el ingreso al campus, entiendo. Todo pasa por adentro del aula virtual de la Escuela de Formación y de este curso. Si hay alguien que no ha podido entrar al aula virtual, por favor, se tiene que poner en contacto con la Secretaría de Formación de Aten, y si no se pudiera poner en contacto por el mail oficial y todo, yo les dejo acá en el chat mi mail personal para derivar la consulta, ¿no? Obviamente que mi función en el curso es la función pedagógica de coordinarlo, y hay un equipo de compañeros trabajando en la cuestión técnica, ¿no? Del armado, toda la cuestión virtual, así que vamos a consultar lo que haga falta. Hay, como decíamos al principio, hay distintas propuestas en el curso. Sí quiero decirles esto como, ahora me toca estar en el lugar de docente de ustedes, o sea, de compañero de par, pero coordinando, esto que nos toca a menudo. El curso tiene un ritmo que buscamos que sea colectivo, ¿no? Cada semana hay bibliografía, cada semana hay una propuesta de trabajo, algunas semanas hay un Zoom sincrónico como este, otros no, hay otras propuestas, audioclases, otras ideas. Apostamos a que cada uno vaya organizando sus tiempos, pero adentro de esa propuesta de temporalidad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce? Bueno, no tiene sentido, o no tiene el sentido que quisiéramos, que cuando estemos en la semana 4 del curso haya un compañero o una compañera que participe en el foro de presentación diciendo yo me llamo así, trabajo en tal escuela. Porque no es un curso que esté buscando una especie de rendimos libre, sino que es un curso que está buscando, en la medida que podamos, un caminar colectivo, ¿no? Este diálogo, esta reflexión entre colegas, que por lo menos ese día que nos juntamos o que nos escribimos y nos leemos en el foro, andemos todos leyendo más o menos lo mismo, pensando la misma pregunta. Así que
es como importante que tratemos de organizarnos, ya que nos hemos anotado, inscrito y vamos a compartir el curso, tratemos de organizar nuestros tiempos. Ya la idea de organizar nuestros tiempos en un momento de pandemia suena un poco en sí misma bizarra. Sé que les estoy pidiendo algo medio imposible, pero yo también lo tengo que tratar de hacer, que es intentar organizarnos los tiempos para ir por el mismo paso que va proponiendo el curso, ¿sí? Ahora ya tenemos abierta la clase 1, que es esta que estamos haciendo, está la bibliografía disponible, está un foro para compartir y dialogar, que tiene que ver con el foro de presentación, y abre una nueva consigna, bueno, y así todo. Y que si por favor, cualquiera de nosotros tuviera algún tipo de inconveniente, entiéndase, de inconvenientes de salud, personales, laborales, porfa, si quiere sostener el curso, etcétera, y no está pudiendo en tal semana hacer tal cosa, me lo haga saber, me mande un mensaje por el curso, mirá, Mariano, tengo, Maro, no sé, típico, ¿no? Me di positivo de COVID, o un familiar, y me tengo que aislar, y no tengo energía para prender la compu, y vamos a buscarle la vuelta, pero la idea es que no pase que nos vayamos desgranando, corriendo sin saber qué le pasó al otro. Yo por eso este edición del curso opté por una modalidad que por ahí es un toque antipática, pero es organizada, que es que los foros y propuestas se van cerrando cada semana. Si alguien en la semana 3 o 4 quiere entrar al foro de presentación, es decir, me llamo Mariano, trabajo en el IFD, el foro va a estar cerrado, ¿sí? Esto porque nos organiza un poco más, avísenme si alguien tiene dificultades y necesita otra cosa, pero es un curso en el que nos hemos anotado 140 colegas. Entonces, hacer el sostenimiento, el acompañamiento, la lectura, la devolución de 140 colegas requiere un mínimo grado de organización, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta más de los temas organizativos, metodológico, algo de eso que alguien quiera hacer? Son, Jorge, 4 semanas de propuestas y una quinta semana donde hacemos un Zoom para conversar y hacer un balance colectivo. Ahí no hay contenido esa semana, ya van a estar con la consigna del trabajo final y nos juntamos a charlar y hacer un cierre colectivo. Porque aunque no parezca un mes, es un tiempo que da como para pensar procesualmente las cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, buen día, buenas tardes. Mariano, Mariano, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Sí. Sabés que yo me estoy enganchando ahora, me doy cuenta que ya hubo un primer encuentro. Recién igual te mandé un mail. No hay problema, digamos, que continúe. No hubo un primer encuentro, tranqui, Mario. Este es el primer encuentro, estás perfecto. No estás con sobriedad, nada, estás bien. Tengo sobriedad para muchas cosas, pero bueno. Perdón, no hay que hacer este tipo de chiste en el primer encuentro, disculpe. No hay problema. Lo que está es la clase que se llama todo clase bien, todo 0. bien. Sí. Es la clase 0, que es la que hicimos el foro de presentación, de expectativas, y estamos en la primera semana y esta es la primera clase, así que estás perfecto, Hugo, no te preocupes. Por ahí lo que te confunde es que hubo una edición completa de este curso en la primera mitad del año. Ya se hizo todo, se cerró y se hizo el trabajo, los certificados, eso. Ahora es como la segunda edición del mismo curso, pero estamos empezando juntos. ¿Algo más? No. Bueno, cualquier cosa. Yo consulto si va a ser siempre este mismo horario, porque yo estoy trabajando en presencial. Salgo a las 18. Este horario es los encuentros sincrónicos. Por ejemplo, la semana que viene es asincrónica, no tenemos un horario fijo. Van a estar las propuestas disponibles para que las escuchen y las trabajen en el horario que puedan. Los encuentros sincrónicos son 18:30, sí. Son 2 encuentros en el marco del curso y un tercer encuentro que es el de balance y evaluación. Siempre a esa hora, Jorge. Genial. Entonces los asincrónicos son que nos vamos a poder ver sobre la plataforma. Sí, igual las clases sincrónicas, o sea, este Zoom que estamos haciendo, se graban y se suben. Mañana o pasado mañana ya está disponible el video para que los compañeros que no pudieron conectarse justamente por el horario de trabajo o porque, no sé, lo que sea, pueden ver la clase y tener también, no es lo mismo que estar participando en vivo, pero
la van a poder ver. Y también si alguien está muy aburrido y la quiere volver a ver, la puede volver a ver. Nati, bueno, gracias. ¿estás levantando la mano? Hola, sí, buenas tardes. ¿Las fechas de los otros encuentros sincrónicos ya están? Ya están, sí. ¿Te las digo? A ver, espera que las busco en mi cronograma. Si las tenés de ahora, si no después, en el chat, como quieras. Yo para que ya te agarré la agenda y Sí, espera. si no las miro después, no sé, no las vi en otro lado, por eso te pregunto. Ya te las digo. Espera porque la tengo ahí anotada en... Hoy es 11. 25 de agosto, Nati. Y todes. Miércoles 25 de agosto, 18:30. Es la sincrónica. O sea, nosotros hoy estamos 11 de agosto. La semana que viene es la semana que corresponde al miércoles 18 de agosto. La propuesta es asincrónica, es decir, va a estar subido a la plataforma. La siguiente semana es la que corresponde al 25 de agosto, miércoles, sincrónica, como hoy. La siguiente semana es la que corresponde al 24 de septiembre, asincrónica esa semana. Y el último encuentro sincrónico, que es este quinto que le contestaba recién a Jorge, es el 8 de septiembre, también miércoles a las 18:30, que es la de balance colectivo. Me costó encontrar el WhatsApp, pero... Yo tengo, ya que estamos... Dale. Mariano, Sí. ¿escuché mal o te confundiste? ¿24 de septiembre dijiste la cuarta semana? 4 de septiembre. Ah, Perdón. 4 de septiembre, me confundí yo. 4, y el 4. otro, y el 8 8. de septiembre, la quinta semana, que es el Zoom colectivo. Sí, sí, hay Bien. algo que hay que le pifié, después igual voy a subir el cronograma definitivo. Pero para que, digo, tenemos que tener en mente que son todos miércoles seguidos de acá en adelante, ¿sí? Genial. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más acá. Facundo, que aparece como Giselle García. Bueno, se pueden hacer el cambio de identidad de género en vivo, no hay ningún problema. Pero si quieren volver a su original. Facu, tenés como, te pones arriba de tu cursor, arriba de tu cuadradito, y ahí te aparecen 3 puntitos arriba a la derecha. Tocas ahí y ahí te aparece, el mío está en inglés, rename. ¿Sí? Bueno, gracias. Igual si te querés quedar como Giselle, todo bien, no hay ningún problema. Dale, no hay drama. Gracias. Bueno, genial. ¿Estuvieron mirando el foro de presentación un poco las voces de las compañeras, de los compañeros ahí? ¿Poco y nada? Bueno, ahí les voy a contar algunas cosas que salieron. Para hablar podemos hacer gestos los que tienen la cámara prendida, pedir la palabra por el chat, o usar, quienes conozcan el sistema de Zoom, abajo tienen algo que es levantar la mano, ¿ven? Yo ahí levanto y aparece como una manito que a mí me va ordenando quienes piden la palabra. Ahí levantó Nati, ahí levantó Janet. Muy bien, multicolor. Y después la vuelven a tocar y se baja. Por ahí para pedir la palabra va por ahí. ¿Janet levantó la mano para hablar o levantó la mano para hacerme la segunda en mostrar lo de la mano? No, está bien. Hola, buenas tardes. Yo no pude entrar todavía al campus, por eso preguntaba con quién nos podíamos comunicar, porque usuario y contraseña no pongo como dice, así que no he podido entrar. Por eso Bien. no me pude presentar. Pero, No hay problema. bueno, yo soy Janet. Ya te anoto. ¿Nos presentamos en el foro directamente una vez que pueda entrar? Sí, porfa, perdóname, pero sí, en el foro. Ahí tenemos esta búsqueda de que somos muchísimos y a mí me encantaría tener todo el tiempo para charlar y presentarnos en vivo, pero vamos a presentarnos por el foro y vamos conversando ya desde los temas acá en la... Yo ya anoté ahí para avisar igual que estás con problemas para registrarte, Janet. Le voy a avisar a los compañeros de la escuela, ¿sí? Bueno, gracias. Bien. Janet Gutiérrez da en cuarto C. Esto es algo importante.
está bueno porque somos colegas de distintos niveles y modalidades, y eso es una intención del curso, ¿no? Que podamos conversar desde muchos territorios escolares. No es un curso que esté orientado a tal nivel, o a tal especialidad, o a tal campo, sino que la idea es, somos docentes, la pregunta ¿qué pedagogías para qué identidades? Creo que nos interpela a todos, y en ese sentido es un curso que tiene esta diversidad y esta heterogeneidad de colegas que es parte de su propuesta. Escalada Noster ha levantado la mano, diga. Estás muteado, tenés el micrófono cerrado. Perdón, compañero. Buenas tardes. Dale. ¿Cómo están? En mi caso, todavía no pude ingresar al foro de presentación. Bueno, anoto acá y después voy a ir pasando los asuntos. En todo caso, si hace falta dejar el foro abierto un poquito más, lo abrimos un poquito más. Aparte van a ver que la consigna del foro 1, de la clase 1, del texto que vamos a trabajar hoy de Elsie Rockwell, antropóloga mexicana, norteamericana, pero más mexicana, Elsie Rockwell, tiene que ver un poco con lo que ustedes han contestado en el foro 0, en la presentación, ¿sí? Con lo que han contestado y lo que no han contestado, que también lo quiero retomar, que me parece interesante. ¿Qué es lo que no pusimos en ese foro? Quizás la consigna no estaba del todo explícita, pero es interesante reflexionarlo. ¿Qué es lo que más salió como expectativa? ¿Cuál es la palabra que más salió como expectativa para el curso? ¿Quién arriesga? Hay una palabra que ganó el ranking de las expectativas. Enriquecerse, esas palabras siempre surgen. Enriquecerse, esa salió como cuarta o quinta. ¿Cuál está en la cabeza? ¿Cuál, Diversidad. Yani? Herramientas, punto para María Lucena. La palabra que más salió en las expectativas, estas que ustedes dijeron, diversidad, la de Yani no la llegué a escuchar, estaban también. Empatía. Claro, ahí está. Hice un barrido, así una sistematización a ojo de buen cubero, y la que más salió fue la idea de o adquirir herramientas, o sumar herramientas, o tener herramientas. La idea de la herramienta está muy fuerte, muy fuerte. Herramientas, pero que apuntaban en sus expectativas a distintos asuntos, ¿no? Herramientas ligadas al mundo de las infancias, herramientas para planificar, herramientas didácticas, herramientas para interpretar, herramientas para trabajar desde otras perspectivas, herramientas para rever mi práctica. Tengo acá mis apuntes que estoy haciendo. Herramientas para leer un contexto, ¿no? Un ámbito social en constante cambio. Herramientas para escaparse de la repetición y la rutina de la vida cotidiana en la escuela, que a veces no nos deja, decían, pensar más allá de lo que hay que resolver ya, ahora. Y también esta idea de que las herramientas podrían permitirnos parar un poco la pelota en la metáfora deportiva y mirar nuestra práctica, nuestra escuela, nuestras relaciones desde algún otro punto de vista. La idea de herramientas es una idea como interesante, obvio que es controversial, porque hay quien nombra las herramientas como cosas a aplicar, ¿no? Decime, pasame la actividad que tengo que hacer, o dame la receta de qué hago con tal grado, con tal edad, con tal contenido, con tal secuencia, con tal problema. A mí me gusta pensar más la idea de las herramientas, espero no decepcionar a nadie, pero más desde la perspectiva que lo traía Michel Foucault. Michel Foucault, filósofo, historiador, pensador francés, digamos, algunos lo llaman el pensador del poder. Y Foucault, en un diálogo, en una entrevista que le hacen en el año 1985, no tanto antes de morir, que se llama Poderes y Estrategias, nos dice esto, que me parece interesante para pensar la idea de herramienta. Entender la teoría como una caja de herramientas quiere decir que no se trata de construir un sistema, sino un instrumento, una lógica propia a las relaciones de poder y a las luchas que se comprometen alrededor de ellas.
que esta búsqueda no puede hacerse más que poco a poco, a partir de una reflexión necesariamente histórica, en alguna de sus dimensiones, sobre situaciones dadas. Para ser de Foucault es bastante simple la frase, pero igual es recompleja. Y yo encima la tengo escrita, que tengo ahí como un soporte para decirla. Tengo un problema que les voy a socializar, que es, algunos días voy a tener mi compu, que es la que tengo hoy, que si comparto pantalla explota, y otros días tengo la compu de mi hijo, que si comparto esta ya no explota. Hoy me toca esta, entonces no puedo, por ejemplo, proyectar la frase de Foucault, porque nos quedamos sin Zoom. Así que vamos a mantenernos medio en esta lógica. Pero vean qué interesante esta idea de la caja de herramientas no es un sistema. No es un sistema en el sentido de algo totalmente organizado, absolutamente coherente, donde cada parte tiene su función, ¿no? Eso es un sistema. Si yo tengo un sistema en un software, o tengo un sistema de relojería, o tengo un sistema de juego en un deporte, no sé, en el básquet, en el fútbol, si tengo un sistema, tengo un todo organizado. Y Foucault dice, la caja de herramientas no es un sistema. O sea, no estamos buscando un sistema perfecto que funcione, sino algo que pueda leer las relaciones, que pueda leer las luchas, que se haga poco a poco. Esa idea Foucaultiana me gusta. Las herramientas se hacen, no se buscan poco a poco, y siempre se construyen sobre situaciones dadas. O sea, no hay un abstracto. No es que vamos a respondernos la pregunta, ¿qué pedagogías para qué identidades? Con un sistema que tiene que encajar en la escuela especial de San Martín de los Andes, en el jardín de Añelo, en la escuela de adultos de Junín, en la primaria de Las Coloradas. No. Una caja de herramientas, en todo caso, nos va a ser usada, si quieren vamos a decir así, porque Foucault en ese sentido es un tipo bastante práctico para la teoría, para ser usada sobre situaciones dadas. ¿No? Ahora, una situación, hoy lo vamos a trabajar un poco, no es un fenómeno objetivo. Desde la mirada de las pedagogías críticas, una situación es algo que también construye aquel que nombra que eso es una situación, que la lee y que dice esto que está pasando amerita ser leído y amerita que yo como docente busque en esta caja de herramientas algo para intervenir. ¿Les habrá pasado quienes tienen un poco más de experiencia o muy poquita? ¿Nunca les pasó decir, claro, eso que me pasó en esos primeros años o en esos primeros días de escuela, yo no lo veía como algo problemático o como una situación que ameritaba, simplemente se me pasaba de largo? Y ahora con los años, con la experiencia, con la formación, con charlar con otros, hay determinadas escenas que las veo como un problema o un tema o algo sobre lo que pensar. ¿Les ha pasado esto alguna vez? Cosas que antes se les pasaban por alto como problemas, como situaciones a problematizar, y hoy en día les llaman la atención de otro modo, les atraen la mirada, la lectura. Siempre. María Lucena sí se agrandó porque invocó lo de las herramientas, y ahora ya se agrandó. Dale. ¿Pueden levantar la mano o métale? Dale, Mario. No, iba a decir que sí, que a mí me parece que eso tiene que ver también con un poco cómo vamos construyendo nosotros nuestras propias pedagogías, ¿no? Creo que somos un poco eso, ¿no? Somos un poco proceso y un poco resultado. Perdón, se escucha a mi hijo de fondo, está muy cerca, la casa es chica, lo siento. Pero bueno, la idea, quería decir esto, ¿no? De que nos vamos construyendo, así como esta idea de Foucault de querer construir esas herramientas, es probable que nosotros también nos estemos construyendo. Creo firmemente en la construcción del conocimiento, por eso lo digo de este modo, pero me pongo en debate todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque uno no termina de anclar algunas ideas de modo definitivo, y me parece que este es un espacio fantástico para eso, ¿no? Para preguntarnos todo esto. Bien, ojalá lo sea, porque es la búsqueda principal,
que ustedes han manifestado, la vamos a tratar de llevar adelante. ¿Quién más tenía ganas de decir algo ahí? ¿No? Bien. Luego de la sistematización mínima que hice de los foros de presentación de ustedes, hubo algo que me llamó bastante la atención. Un poco lo pienso para mí mismo en la consigna, otro poco se los tiro a ustedes, porque somos todos colegas. Había una pregunta que era, ¿qué valores, prácticas, cuestiones de tu propia socialización primaria, o sea, de tu propia socialización primaria, sostenés ahora que sos adulta, y cuáles transformaste, ¿no? ¿Qué puntos de vista, qué miradas, qué valores se transformaron con respecto a la generación que te crió, digamos, ¿no? Quienes hayan jugado la función de padres, madres. La gran mayoría habló de una continuidad en los valores ligados a la honestidad, al humor, a la empatía, al compromiso. Y hubo muy poquitas compañeras y compañeros que trajeron rupturas, ¿no? Cosas que con respecto, pero no tantas, con respecto a sus propias normas de crianza o valores de crianza, las han convertido. Por ejemplo, hay alguna compañera que dijo, yo aprendí a decir que no, como que en mi crianza era todo había que decir que sí, siempre había que seguir el ritmo de lo que me decían, había que hacer en algún punto, había una cierta cuestión de, como de sumisión al poder o a la palabra autorizada, y aprendí de grande y elegí decir que no, como que quebré eso. También hubo otras compañeras que plantearon un cambio con respecto a la generación de sus padres, madres, ligada a los temas ligados a género, ¿no? que me parece que es una de las marcas generacionales de época. Eso no quiere decir que cualquier persona de 50 o 40 años que agarremos tenga unos valores y cualquier persona de 12, 15 o 17 que agarremos tenga otros valores. Pero en líneas generales hay una transformación de las posiciones, de las miradas, sobre todo de la mano de los múltiples movimientos feministas, que ha venido a transformar muchas de las cuestiones. O sea, aparentemente difíciles de transformar, como el lenguaje, ¿no? Todo el debate del lenguaje inclusivo, todo el debate de que hoy casi nadie pensaría que hablando en masculino los demás se van a sentir todos y todas incluidas, ¿no? Si yo hablo todo el tiempo en masculino, imagino que muchas de las compañeras que están acá digan, ¿y por qué no dice nada en femenino, ni siquiera? Habrá quien dice, bueno, habla en lenguaje inclusivo, no me siento incluido, quiero que, bueno, ese debate está abierto, eso se transformó, o está en proceso de transformarse, que eran asuntos que no estaban tematizados en mi generación cuando yo era, por ejemplo, niño, ¿no? No era un problema cómo se hablaba. No era un problema para nadie, aparentemente. Pero había algo ahí que estaba latente y anidando, que ya la generación de mis hijes lo tiene instalado de otro modo. Ahí hay, digo, si mis hijes hicieran el foro 0, que no les voy a dejar que lo hagan porque no son docentes y no pueden estar en este curso, seguramente marcarían alguna ruptura ahí con respecto a su manera de vivir y de ver las cuestiones de la sexualidad, el género, las orientaciones sexogenéricas con respecto a mi generación, ¿sí? De los cuarentones. Me quedé pensando por qué no apareció mucho eso. ¿Y por qué? No lo voy a preguntar porque no vamos a hacer una clase terapéutica acá de por qué no salió, pero yo lo había preguntado en el foro explícitamente porque hoy nos trae a esta clase un tema que parece un poco teórico, de hecho es teórico, pero que va a ser la base de esta caja de herramientas para pensar los encuentros por venir, que es el tema de la socialización, el tema de la transmisión cultural, el tema de la cultura, ¿no? De la mano de dos textos de la antropóloga Elsie Rockwell, un texto que le hemos dado como el estatus de obligatorio, que es el texto La dinámica cultural en la escuela, que espero que lo hayan podido mirar o leer, porque lo vamos a tratar de conversar, que es el primer capítulo de un libro que compila Amelia Álvarez, que el libro se llama Hacia un currículum cultural, la vigencia de Vygotsky en la educación. Vygotsky, ¿no? Psicólogo. ¿Qué hace Elsie Rockwell adentro de un libro de Vygotsky? Bueno, algo vamos a ver. El aprendizaje, el lugar del sujeto en el aprendizaje. Se habla de empatía, pero se impone un texto. No termino de entender. Bueno, ahí lo vamos a buscar.
Y el otro texto es como un texto complementario de la misma Elsie Rockwell, donde amplía un poco un concepto que nos interesa trabajar, que es el concepto de apropiación. Se llama la apropiación, un proceso entre muchos que ocurren en ámbitos escolares. Un título bastante raro para un trabajo académico, ¿no? Esta idea de un proceso entre muchos que ocurren, no es un título muy académico, ¿no? Es como entre tantas cosas que nos pasan, quiero decirles que... Bueno, y en ese trabajo ella profundiza un poco el concepto de apropiación, que es una idea importante. Mi pregunta es, para quienes hayan chusmeado un poco el texto, conozcan algo de la obra de Elsie Rockwell, ¿por qué creen que este texto, con las discusiones sobre cultura, qué es la cultura a lo largo de la historia de las disciplinas, de la teoría, cómo se ha conceptualizado la idea de cultura, la idea junto de la mano de la noción de cultura escolar, que es algo que a veces decimos, no es algo que usemos mucho en la vida cotidiana, pero la idea de que hay una cultura en la escuela la tenemos medio presente, ¿no? A veces entras a una escuela y te dicen, bueno, esta escuela tiene su cultura, tiene sus tradiciones, tiene su folclore, eso anda dando vueltas. Hay cosas que solamente pasan en las escuelas, que no pasan en ningún otro ámbito de la vida, y las tenemos absolutamente naturalizadas, no sé, son parte de la cultura del lenguaje escolar. Entonces Rockwell trae todos estos debates que ahora vamos a repasar y a conversar. También la idea de socialización, la idea de transmisión de la cultura, la idea del poder, ¿no? ¿Por qué creen que está este texto como primer material en un curso que se pregunta qué pedagogías para qué identidades? ¿Alguna hipótesis ahí? Vamos, Escalada Noster. Dale. Estás con el micrófono cerrado, compañero. Hola, con respecto a lo que a mi forma de ver quiere decir la autora, es que tanto lo que es la tradición, la cultura y el folclore de una institución, lo que le da identidad a una institución académica o de gobierno. Por ejemplo, aquí en las ovejas, está en la EP número 1, ya es parte de la cultura, una vez al año, en el mes de octubre, realizar la Expo EPEA. Es un evento en el cual se realiza durante el ciclo escolar, se exponen trabajos que se realizan dentro de la institución por parte, en colaboración con un grupo de estudiantes. Y el aspecto que se da, que la escuela abre sus puertas para que el pueblo o visitantes puedan conocer con otra visión el establecimiento escolar. O sea, en sí, en toda institución educativa las puertas siempre están abiertas, nada más que se da una fecha estimativa para, por así decirlo, mostrar de mejor manera los atributos de cada institución. En este caso, se hacen trabajos colaborativos con estudiantes para exponer su trabajo, y en el cual ellos son partícipes, que se realiza un trabajo articulado durante un tiempo determinado, con un trabajo en sí, por la mayoría de los estudiantes, como tema a trabajar. Bien, gracias por ese ejemplo. Está bueno, ahora lo vamos a tomar, porque si alguien me viniera, o nos viniera, planteando que la escuela, ¿no? Que es lo que plantea Rockwell, lo que dice Rockwell, si tomamos ya de las pedagogías críticas, las ideas, por ejemplo, del famoso libro La reproducción de Bourdieu y Passerón, que dicen la escuela es la encargada, ¿no?, de transmitir la desigualdad social, de una manera medio encubierta, pero de que los chicos pobres que van a la escuela terminen continuando siendo pobres, trabajadores, con esa lógica, y los hijos de las clases altas y burguesas, que están mucho más cómodos en el lenguaje escolar, en lo que sería el capital cultural que la escuela transmite, serían socializados para continuar en ese rol. O sea, la escuela reproduce la desigualdad social del capitalismo. Esa es un poco la tesis de Bourdieu y Passerón en la reproducción. Entonces, si la escuela solo es una transmisora de la cultura dominante, o sea, la cultura de la escuela sería un equivalente a la cultura burguesa, a la cultura dominante, entonces todas las escuelas deberían ser más o menos parecidas,
o deberían ser muy similares si tienen solo esa función, la reproducción de la desigualdad social, como lo planteaban. Ahora, lo que está contando el compañero es una práctica de una cultura escolar de esa escuela, de las ovejas, con su historia, su tradición, que en el esquema tan duro de esa pedagogía, pedagogía reproductivista, Rockwell nos va a decir no tiene lugar, porque hay algo de lo que él está contando que tiene que ver con la historia de las ovejas, con la historia de la gente que compuso la escuela, con la idea de abrir las puertas para que el pueblo vea lo que se hace. Esa dimensión que es local, que es de los actores y actrices sociales de esa institución y ese pueblo, de su historia propia, ¿cómo puede ser leída desde las teorías pedagógicas? Más allá de la idea tan fuerte y estructural de que la escuela es una herramienta del Estado capitalista para reproducir la desigualdad. Un poco Rockwell va a decir, mirá, esas ideas, como la de Bourdieu y Passerón de la reproducción, son ideas que sirvieron para quebrar algunas cuestiones de la sociología clásica o de las pedagogías clásicas, ¿no? Esta idea de la matriz escolar moderna que por ahí estudiamos en nuestra formación, la idea de que la escuela está ahí para homogeneizar la población, producir una población con una identidad, en este caso argentina, y en ese sentido reproducir y poder consolidar el Estado-Nación. Bueno, eso las teorías críticas sirvieron un poco para romper eso, pero no alcanzan para explicar un montón de cosas que vemos y vivimos en las escuelas, ¿no? Ella dice, cuando yo, como antropóloga, junto con otras antropólogas, la otra que es muy conocida es Justa Espeleta, que trabajó mucho con Rockwell, cuando nosotras vamos a ver lo que pasa en una escuela concreta, como puede ser la de las ovejas que cuenta el compañero, o cualquier otra que trabajemos, esos grandes discursos de las pedagogías críticas se quedan cortos para ver lo que efectivamente pasa. ¿Sí? No hay tanto la idea de reproducción o de bajada vertical del poder del Estado o del capitalismo al aula y listo. Por ejemplo, hay poblaciones que son muy diferentes en la escuela y sin embargo no fracasan como otras poblaciones. Está el ejemplo clásico. La migración, clásico de las etnografías de la escuela, de la antropología de la escuela. En muchas escuelas norteamericanas, donde se empezaban a hacer estos estudios etnográficos antropológicos, la población afrodescendiente, las personas negras, fracasaban en la escuela. En sentido común, como se plantea, ¿no? Repetían, terminaban dejando, pasaban al turno noche, se iban a la escuela de adultos. O sea, a la población afrodescendiente en general le iba mal en la escuela. Fracasaba. Entonces, ¿cuál es la explicación desde la teoría de la reproducción? Como las personas afrodescendientes tienen un hábitus, un modo de ser, han sido socializados de una manera que choca contra lo que la escuela transmite, la cultura dominante, entonces rebotan y se van. Sin embargo, dice Rockwell, por ejemplo, en varias etnografías de la escuela, vemos que hay otras poblaciones que claramente tienen una cultura y una socialización muy diferente al modo de vida americano, ¿no? Al American way of life, digamos, por ejemplo, los migrantes chinos, pero que sin embargo van a la escuela y les va muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo se explica eso? Porque bueno, los afrodescendientes rebotan porque tienen una cultura diferente a la que la escuela transmite. Pero las personas chinas también tienen una cultura muy diferente a lo que la escuela transmite. Desde la sexualidad, desde el conocimiento, desde el trabajo, desde la ética. Y sin embargo, a los chicos y chicas chinas, en general, aunque vinieran migrando de otro lado, hablaran poco el inglés, tuvieran una cultura muy diferente, les iba bien. Entonces dice, hay algo acá de los modelos críticos que no están cerrando, ¿no? Hay algo de la caja de herramientas de la pedagogía crítica que no alcanza para comprender esos asuntos, esas escenas. Y acá podríamos pensar eso. Las distintas escuelas de las ovejas tendrán rasgos en común, son parte del sistema educativo neuquino, que en algún momento fue Estado nacional, ahora es Estado provincial, los currículum, todo lo que quieran. Pero no todas las escuelas tienen la feria que cuenta el compañero. La historia de esa feria en particular y de esa práctica de cultura escolar tiene que entenderse en la historia, los actores y actrices sociales de esa escuela en particular. Por eso Elsie Rockwell nos va a decir, existe la escuela como institución del Estado, como construcción histórica, existe como marco teórico, existe como construcción conceptual, pero en la práctica, en la realidad, cuando yo hago etnografía, cuando voy a las escuelas con mi cuadernito, o cuando voy como docente a laburar, lo que veo es que hay escuelas en plural, escuelas distintas.
y que la lógica de cada escuela no se entiende solamente con el gran discurso de las teorías críticas o de las teorías del Estado de la escuela, sino que eso ayuda, pero hace falta ir a, lo que diría Foucault, leer situaciones dadas. Paso a paso, ir leyendo lo que está pasando ahí, que es lo que nos va a proponer más adelante en el curso el texto de Ignacio Leukowicz de Pedagogía del Aburrido. Vuelvo a lanzar la pregunta, ahí el compañero hizo la primera respuesta. ¿Por qué creen que este texto, los que lo han leído, está como primer texto de un curso que se llama ¿Qué pedagogías para qué identidades? Levanten la manito o hablen, como quieran. Vamos, Hugo Mario. Yo creo que hay otra cosa ahí. Yo no leí el texto, voy a aclarar, pero por lo que estuviste diciendo vos, lo que decía Escalada Noster, hay una cuestión que tiene que ver con la incertidumbre de la educación, digamos, y con esto que vos reproducís de Foucault, ¿no? De leer esas situaciones dadas. Nosotros vamos a la escuela y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Incluso nos puede pasar, como me pasó este año, encontrar un curso donde todos tienen conexión, pero hay alguien siempre que no se conecta. Entonces, va más allá después, digamos, de las cuestiones materiales, esta idea de pensar las pedagogías, porque también cada identidad, digamos, después se va a reconocer en esas situaciones tecnológicas presentes también, ¿no? Bien, muy interesante. Acá, por ejemplo, tenemos un problema. Hay quien podría decir, la conectividad se garantiza con dispositivos técnicos. Obvio, ¿no? Que si no tenés un módem, un wifi, una compu, algo, no hay. Y ahí se termina el problema. Y Hugo está diciendo, ojo, porque hay chicos, chicas, familias que tienen el dispositivo, pero no se da la conectividad pedagógica. Y ahí ya tenemos un problema un poco más complejo, que es un poco lo que diría Rockwell, retomando aquellas etnografías. El problema no es que hay dos culturas distintas que se chocan. Hay que ver qué culturas son esas, porque hay culturas que son distintas y no se chocan, y los pibes chinos se adaptan a la escuela y después son los mejores ingenieros de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay una situación a leer. Ahí te doy la palabra, compañero Escalada Noster, en la segunda intervención. Que esto lo vamos a encontrar en el texto. Es un poco complejo, pero para mí es una gran pista como antropólogo, y acá no hace falta ser antropólogo de título, sino que hay herramientas de la antropología que yo creo que nos sirven mucho a los docentes. Es lo que yo llamaría la sensibilidad etnográfica. ¿Qué hacemos cuando vamos a hacer una etnografía, cuando vamos a hacer antropología? Tratamos de ver ese mundo social de manera distante y exotizarlo, o sea, intentar verlo como no dando nada por sentado, como si fuera algo que no conocimos nunca. Eso es muy fácil de hacer cuando vos vas a un lugar donde hablan otro idioma, comen otra comida, se visten de otra manera y ya te parece exótico. Ahora, cuando vos mirás tu propia realidad, el aula donde trabajaste siempre, la escuela, en la institución, todos los que estamos acá hemos pasado decenas de años en instituciones educativas, como docentes y como estudiantes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que ir a mirar, a leer esa escena áulica o escolar desde una perspectiva exotizada? O sea, viéndolo como algo raro, no dando por naturalizado nada de lo que pasa. Y ahí Rockwell nos va a decir algo interesante, que ahí te doy, compañero Escalada Noster. Dice, hay dos maneras de pensar, en líneas generales, la cultura. Si yo pienso que eso que está pasando en la escuela, ¿no? La feria que contaba el compañero, o la escena, cualquier escena escolar, dando clase, el acto escolar, la entrada a la mañana, la conectividad, lo que sea. Eso que está pasando ahí podría ser pensado como una cultura, como algo que está pasando en términos culturales, ¿no? Ahora, si yo pienso que la cultura es con la tradición que se llama el funcionalismo, en el texto está Emil Durkheim, siglo XIX, el padre de la sociología funcionalista, y Talcott Parsons, 1973, el texto que cita, que es como un poco la continuidad, que dice que la cultura es un conjunto de normas y valores, un sistema que regula la conducta. Lo estoy diciendo medio de memoria, capaz que se me... Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo me incorporo en una cultura, me incorporo en un sistema de valores, en un sistema de conductas que me dice cómo me tengo que manejar, ¿no? Si vos, decía Durkheim, si usted piensa
que el mundo social no es un hecho suficientemente pesado, que la cultura no controla a sus individuos, haga el ejercicio de salir desnudo a caminar por la calle, decía Durkheim en el siglo XIX, no ahora. No había playas nudistas, nada. En la Francia del siglo XIX dice, y usted ahí va a sentir materialmente la presión del hecho social, porque usted se corrió de la escala de valores, ¿no? del pudor, el cuerpo desnudo, camine desnudo, media cuadra, y va a entender perfectamente que la cultura es un sistema de valores que nos constriñe a los individuos. Bueno, podríamos pensarlo con algún ejemplo. Hoy creo que incluso caminar desnudo en cualquiera de nuestros pueblos y ciudades sería bastante durkheimiano. Entonces, ¿qué es la cultura? Un sistema de valores, bastante coherente en sí mismo, y todo lo que pase por afuera de ese sistema de valores es visto como anormal, desviado, enfermo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, alguien que camina desnudo por la calle, claramente va a ser visto como alguien que necesita una intervención psiquiátrica o alguna cuestión así. Pero esa es una manera de pensar la cultura. Entonces, ¿qué sería socializar? Meter al individuo adentro de un sistema de valores que ya está armado. El problema de Durkheim y de Parsons, con 100 años de diferencia, es que con esa explicación no se puede dar cuenta de por qué las sociedades cambian. O sea, si el sistema de valores ya está establecido, y es un sistema que regula la conducta de los individuos, y en la socialización lo que se hace es incorporarlos ahí, ¿cómo es que esos valores cambian de un momento para otro? No hay teoría del cambio social ahí. ¿Por qué en un momento, por ahí caminar desnudo puede llegar a ser una práctica normal? O puede llegar a ser... ¿Por qué algo que hace 20 años nos parecía divertido, como las cámaras ocultas de Tinelli, donde 7 personas desnudas se tiraban arriba de una modelo, y después le decían que era un chiste, que era una joda, eso hoy nos parece una aberración, pero hace 20 años no nos parecía una aberración. O sea, o a alguno le parecía una aberración, pero mayormente se pasaba, lo veíamos comiendo fideos en familia, esas cámaras ocultas. ¿Sí? Hoy eso no se podría pasar por la televisión. No quiere decir que la violencia de género se terminó, que el patriarcado se cayó, no, pero quiere decir que hubo una transformación, un cambio, ¿no? ¿Cómo se explica ese cambio? Bueno, esa teoría de la cultura no puede dar mucha cuenta de por qué las sociedades cambian, porque los sistemas de valores se mantienen iguales. ¿Cuál es la otra concepción de la cultura que nos va a traer? No hay drama, Sole, un beso grande. Es la de, yo voy anotando acá, ¿quieren que use el chat como para anotar los apellidos de los autores que voy nombrando? ¿Les viene bien? ¿O sí? Lo hago, no sé, de oficio docente. Talcott Parsons. Y ahora vamos a traer a Clifford Geertz, antropólogo norteamericano. El libro más conocido de él es de 1973, del mismo año que Parsons. Acá no hay linealidad de los tiempos. Clifford Geertz, el libro ese se llama La interpretación de las culturas. Y Geertz nos va a decir algo un poco diferente, para pensar la cultura. Él lo que nos va a decir es que la cultura no son un conjunto de normas, de valores, de costumbres. Él va a decir, el hombre, lo hablaba el masculino en el 73, para él no era un problema, el hombre es un animal envuelto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Gran poeta Geertz. Va de nuevo. El hombre, hoy diríamos la mujer, la persona, el sujeto, pero vamos a ser fieles a Geertz. El hombre es un animal, ya no se ubica en un lugar de la naturaleza, ¿no? Un animal, somos un animal, envuelto en tramas de significación, miren esa idea, tramas de significación, que él mismo, o sea, el mismo hombre, ha tejido. O sea, nos inventamos un mundo que se despega del mundo de la naturaleza en algún punto. Y se despega en esta definición que es una definición semiótica de la cultura. Geertz la toma del otro padre de la sociología es una disciplina que viene de una familia, de una configuración familiar muy particular, porque tiene 3 padres, Durkheim, Marx y Weber. Eran la vanguardia de las familias de nuevo tipo, la sociología, 3 padres. Geertz toma esta idea de la concepción semiótica, o sea, él dice, la cultura no son nada más las costumbres, las herramientas, la feria que hacen en la escuela de las ovejas, las canciones.
Más que nada la cultura es una trama de sentidos, de significados. Entonces, nos va a decir Geertz, y esto es lo que va a tomar Elsie Rockwell, los elementos que componen la cultura, ahora voy a dar el ejemplo que da Geertz en su libro, no pueden entenderse en sí mismos, tienen que entenderse en el contexto de las relaciones sociales en las cuales están puestos en juego. Voy a decir un ejemplo personal y uno de Geertz, para entender. El primero personal es el siguiente. ¿Alguien tuvo la desgracia de viajar a algún país extranjero donde no se utilice el mate e intentar sacar el mate para convidarlo en la época que se podía? Ahora sería peor, ahora iríamos presos por hacer eso. Pero digo, hace 5, 10, 8 años, prepandemia, ¿alguien sacó el mate, no sé, en una playa en Europa o en algún... ¿Vio lo que pasa? ¿Alguien tuvo esa experiencia antropológica? Bueno, yo les recomiendo muchísimo eso. A ver, acá hay 2, 3 compañeras tomando mate de la Cámara Prendida, está Nati, está Giselle. Yo me acuerdo hace 20 años en Chile, o sea, acá, que digo, es una cultura muy cercana a la nuestra, de hecho, la patria latinoamericana, hablamos castellano y todo, fuimos con mis amigos de mochileros y en un momento sacamos el mate, nos pusimos a tomar mate y la cara de alguno de los otros mochileros de Santiago de Chile nos empezaron a mirar raro hasta que mi amigo Fede no tuvo mejor idea que convidarle un mate a uno de los compañeros del colectivo chileno, y el tipo se horrorizó. Tipo con rastas, ¿no? O sea, no era un pacato. Y lo miró y le dijo, no, gracias, yo no tomo. Claro, en Chile, en esa época, ahora menos, el mate era una cosa rara que solamente tomaban los presos y que estaba asociada con la marginalidad y la droga. ¿Sí? O sea, todo lo contrario de lo que pasaría si ahora estuviéramos, no en pandemia, digo, en el curso virtual, no virtual, en persona, sentados en un aula, y cualquiera de ustedes me convidaría un mate mientras yo doy la clase, y si no hubiera pandemia, ahora cambió, yo tomaría el mate y le diría gracias, tiene mucho azúcar, lo que sea. Entonces, el mate en sí mismo, también ahora en contexto pandemia, y lo podemos leer, no tiene un significado por sí, no hay un significado en la materialidad de esa calabaza con esa yerba, con esa agua, con esa bombilla. Lo que le da el sentido al mate es el contexto y el conjunto de relaciones en el que ese mate circula. Si se lo paso a una compañera prepandemia, en un curso de capacitación, de formación, en San Martín de los Andes, en Junín, no pasa nada. Eso es, el gesto ¿cuál es? Macanudo, fraternidad, amistad, este curso es descomprimido, toman mate con el profesor. Ahora lo hago en Chile, lo hago en la India, y ese mismo elemento, esa misma materialidad se convierte en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que es la cultura? Porque el mate en sí mismo como cosa y como práctica no tiene un sentido natural o esencial. Puede ser afectivo para cualquiera de ustedes en un curso, y ahora en el contexto de la pandemia, que cambió las relaciones sociales, puede ser, no me vas a dar un mate, ni se te ocurra. En Paraguay pasa con el tereré, tal cual. ¿Qué es lo que nos va a decir entonces Elsie Rockwell de la mano de Clifford Geertz? La cultura no son unas normas fijas. La cultura es el intercambio entre las personas de significados. Entonces, entender una cultura no es buscar sus leyes como si fuera una ciencia, ¿no? Si yo pienso que la cultura con Durkheim, con Parsons, inclusive la cultura escolar, es un conjunto, un sistema, la voy a entender cuando descubra sus leyes, como voy a entender, no sé, el sistema solar, o el sistema de numeración decimal, o el sistema sintáctico de la lengua. Si yo pienso que la cultura en realidad es el intercambio y la circulación de significados, no voy a encontrar leyes fijas. Porque no hay una ley que me diga, ¿no? El mate es negativo o el mate es positivo. Voy a entenderlo si entiendo el contexto de circulación de esos significados. Entonces lo que busca quien lee la cultura, o quien trata de entender la cultura, no son leyes, sino interpretaciones. Lo que hace un antropólogo, dice Geertz, no es buscar leyes, sino es hacer interpretaciones. Y el otro ejemplo que da, y que toma Rockwell, es el de
me saqué los anteojos para eso, como el mismo que yo dije del mate, pero con un guiño. Ese es el ejemplo clásico del que estudiamos todos en la carrera de antropología. Él dice, ¿qué es un guiño? Bueno, en sí mismo no es nada, porque por ejemplo, si yo tengo el tic de cerrar un ojo a cada rato, fenomenológicamente, descriptivamente, materialmente, es una contracción del párpado, pero que yo no la estoy haciendo para decir algo en particular, sino que tengo el tic de hacer a cada rato esto. ¿Sí? Ahora, si estamos en una peña y hay una persona, compañero, una compañera que a mí me gusta, y desde la pista yo le hago así, ese mismo guiño, que es una contracción material del ojo, significa otra cosa. Y dice Gertz, como ya nos dijo Durkheim, si querés ver lo que es caminar desnudo por el pueblo, Gertz nos dice, esto lo sabrá cualquiera que haya tenido la desgracia de confundir lo primero con lo segundo. ¿No? Esto quiere decir, si yo estoy en la pista y viene un muchacho que tiene un tic haciendo así, y yo pienso que quiere salir a bailar conmigo y me levanto a bailar con él, me confundí el tic con el guiño de que me tiró onda. Un muchacho, una muchacha o quien sea, ¿no? Entonces dice, bueno, si yo confundo la cultura con la contracción del párpado, como hecho material prácticamente, ¿no? Biológico, corporal, no voy a entender el significado que tiene ese guiño. Y da una vuelta más, dice. Suponete que el muchacho, porque lo dice Pasculino, porque es así la etnografía, el texto, suponete que el muchacho hizo el guiño a una chica en la peña. Gertz no habla de peña, lo estoy inventando, estoy un poco inventando yo sobre Gertz, bajándolo a la situación. Dice, si el amigo del muchacho le tiró el guiño y la chica lo rechazó, después cuando a la noche vuelven a la casa de uno, puede haber otro que esté haciendo un guiño gastándolo a aquel. ¿No? O sea, lo mira al amigo y le hace un guiño como diciendo, vos sos el que guiñó el ojo, es una parodia de tu guiño que te salió mal y la chica te rechazó. Y ahí ya tenemos interpretación sobre interpretación sobre interpretación. ¿No? ¿Quién puede darse cuenta la diferencia entre el tic, el guiño que se quiso levantar un chico o una chica, y el otro guiño que era el del amigo que lo gastaba porque se la quiso levantar pero no pudo? ¿Cómo hago para darme cuenta? Si la contracción del párpado es la misma. ¿Qué es lo que me permite darme cuenta que los sentidos de esas tres contracciones del párpado son distintos? ¿Qué dicen? El contexto. Vamos, Lucía. El contexto. La situación. ¿Qué más? Hablen o escriban. El contexto y la situación. Ahora, ¿qué es el contexto? Conocer a la persona, claro. O sea, ya tenemos la idea del contexto, la idea de la situación. Tenemos la idea de la persona, ¿no? ¿Quién es el que está guiñando? ¿Quién es el que está pasando el mate? Ahora, hago esta pregunta, ¿qué es el contexto? Porque nosotros usamos mucho ¿no? Hay que entender las cosas en contexto, no me saques de contexto, hay que ver en qué contexto lo dijo, hay que ver en qué... ¿Qué es el contexto? Traten de leerlo desde un lugar como extrañado. Desnaturalicemos la palabra. Cuando hablamos de contexto, para entender la diferencia entre un guiño, un tic, y un chiste al que hizo un guiño para... A ver, están saliendo millones de cosas en el chat y yo tengo el chat cerrado. ¿Quién se anima a leer lo que está saliendo en el chat? El tiempo, el lugar. Saber leer la situación. ¿Qué más acá? Saber que el guiño puede significar eso, bien, o sea, hay un contexto, hay algunas cosas que yo ya sé que un guiño puede significar eso, ¿no? Sé que un mate puede significar buena onda, hasta que me dan un mate o algo que no... Bien. También depende del lugar, de la cultura. Exactamente. Bien. Gertz nos va a decir, el contexto es un poco lo que ustedes acaban de... A ver, para que estaba... Hay otras palabras que me perdí, perdón. Conocer a la persona es relativo a la interpretación de cada persona. Bien. Primero, como ustedes bien dijeron, porque conocer a la persona, ver el tiempo, ver el espacio, es relativo a varios asuntos. En principio, ese contexto que entendemos que es la cultura no es un contexto rígido. Eso es lo primero que tenemos que entender.
no es un sistema dado de una vez y para siempre. Es dinámico. ¿Por qué? Porque es histórico, ¿no? La cultura no es un conjunto de normas y valores que está por encima de la historia, sino que la cultura es un conjunto de lógicas de significado históricas, donde a la vez existen conflictos, que no son, como decía Parsons o Durkheim, desviaciones o anomalías o anormalidades, sino que el conflicto, la tensión, la contradicción es constitutiva de la cultura, es parte de la cultura. Y en gran medida es la parte más interesante y más importante porque es la que permite su transformación. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes dirán, nos queda un ratito para seguir pensando, ¿no? Dale, Lu. Lucía, vos levantaste la mano, Lucía Guerrero. ¿No? Lucía. No. Ah, fue sin querer. Era un guiño involuntario. Fíjense entonces que estas dos concepciones de cultura nos arrojan a escenarios muy distintos para pensar las escenas escolares. Porque de ahí veníamos con lo que había planteado Hugo Mario Sánchez, ¿no? Si yo entiendo que lo que está pasando en mi aula, en mi sala, en la reunión de madres y padres, en cualquiera de las escenas escolares, más que encajado en una estructura, en un sistema escolar rígido, que sería la cultura escolar, más que encajarlo ahí, es una situación que tengo que leer, que tengo que interpretar, y que en principio se me presenta siempre con algo de misterio. No es tan evidente. O sea, la realidad no se nos presenta a los docentes como algo transparente en muchos casos. Si no, diría Gertz, se presenta como un enigma, ¿sí? Como un jeroglífico, a lo Marx, ¿sí? Marx dice, nosotros vemos la mercancía, o sea, vamos a comprar una agua mineral o lo que sea, y la vemos como algo perfecto, pagamos nuestros 100 pesos, nos la tomamos. Pero atrás de esa botella de agua mineral hay años y años de trabajo, de explotación, de maquinización, pero no se nos presenta como algo raro, se nos presenta como algo natural. Pero en realidad, si lo vamos descifrando, esa mercancía, esa botella de agua, es como un jeroglífico, tiene toda una historia detrás, tiene toda una cantidad de sentidos ocultos. Entonces Gertz un poco toma la idea, Clifford Gertz, y lo que dice es, el antropólogo, el etnógrafo, yo lo puedo trasladar, él, la docente, nosotros en el aula, pensando qué pasa con lo de la conectividad, por ejemplo, que dice Hugo Mario, ¿por qué si tienen módem y tienen dispositivo, igual no conectan? Eso es una escena que la podemos poner en juego con nuestra casa hecha y pensarla como un enigma, ¿no? Pensarla como un misterio. ¿Cómo vamos a poder leerla? Interpretándola, tratando de ponerla en el contexto cultural, y ese contexto cultural son toda una trama, como dijo Gertz, una trama, ¿no?, de significaciones que el propio hombre se ha tejido. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Puedo elaborar una hipótesis X. Para mí la escuela es la presencialidad, porque si no hay edificio no hay escuela. Y por ahí ese es el valor de esas familias. Dice, no, la verdad que para escuchar a Hugo Mario Sánchez explicándome, o a Mariano Esquiar explicándome acá, me bajo un video de YouTube. Yo si no hay escuela, por más que tenga, no entro. Puede estar pasando eso, y yo no lo leo, no lo veo como problema. Entonces, esta idea semiótica de la cultura, que ya no nos habla de un esquema de valores rígido donde los individuos son introducidos y socializados, sino de una red de significados que tenemos que salir a interpretar y que van transformándose históricamente, nos cambia un poco la perspectiva a la hora de leernos a nosotros mismos y nuestra escuela. Hugo, le habías levantado la mano. Sí, para complicarte, o sea, o hacer ver que este entramado de significados es tan complejo,
que yo, siguiendo con mi propio ejemplo, me pasó un día que me pude conectar con todos, pero había una chica con la que no me podía entender, no podía entenderle lo que me quería decir, porque tenía un modo de hablar que era muy distinto al resto. Y estaba hablando castellano, aclaro. Y es increíble, pero eso pasa también en el aula, digamos, ¿no? Bien. Ahí tenemos este otro asunto muy importante, ¿no? La escuela en su tradición, en su matriz moderna, nacional, monolítica, ha sido una gran máquina de homogeneizar, ¿no? Ese fue el proyecto de sarmientiano, ¿no? La escuela tenía que producir un sujeto ciudadano detrás de esa falsa, digamos, de la ficción de igualdad del guardapolvo blanco, como dice Inés Dussel, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este territorio, las personas mapuches no podían hablar mapudungún en la escuela, porque eran castigados. Porque el lenguaje era el lenguaje castellano, la castilla, y hablado de determinada manera. No es lo mismo hablarlo en, ¿no?, la modalidad del interior del campo que hablarlo en la modalidad urbana, blanco-europea. Entonces, la escuela en ese sentido, como máquina de educar, es también una máquina de homogeneizar, de producir sujetos en el marco de la normalidad, diría Foucault. Y si ustedes piensan ahí, la idea de que la escuela transmite cultura todavía sigue circulando en nuestras instituciones. Y muchas veces no con la pregunta de cuál es la cultura que la escuela transmite. Y ahí tenemos para problematizar dos asuntos, en las dos palabras: la idea de transmisión y la idea de cultura. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Dialogando un poco con Elsie Rockwell. En general, inclusive en las teorías críticas, en las pedagogías críticas, como puede ser la propia pedagogía de Paulo Freire, la pedagogía de la liberación, las teorías de la reproducción social de Bourdieu y Passerón, y otras tantas, Rockwell nos va a decir, en muchos casos esas teorías continúan manteniendo la concepción de cultura de Durkheim y de Parsons. Espero que Freire no se enoje con nosotros, pero respetar y admirar una teoría también es criticarla, porque si no la reificamos, la endiosamos, la ponemos ahí. ¿Qué nos dice Paulo Freire? Está la cultura de los opresores y la cultura de los oprimidos. ¿Qué concepción de cultura hay ahí? La misma que la de Parsons y Durkheim, ¿no? Son culturas acabadas en sí mismas, que tienen su lógica, y que en todo caso chocan en la lucha de clases, y nosotros necesitamos una escuela donde se liberen de eso. Bien, ¿la idea es liberadora? Sí. ¿Es contra el capitalismo? Sí. ¿Es contra las pedagogías excluyentes? Sin duda, en contra de la pedagogía bancaria, de la idea de desconocer la cultura campesina, de ver al otro como una hoja en blanco. Ok, eso es muy importante y es un gran avance en la teoría freiriana, y sobre todo en la praxis freiriana. Sin embargo, dice Rockwell, guarda porque ahí hay una pequeña trampa, que es que la idea de cultura sigue siendo la misma. Y otra cultura, que chocan en la escuela. Obvio, gana la cultura dominante. Entonces ella va a decir que desde la mirada de Geertz, o sea, pensando la cultura desde una perspectiva semiótica, y también desde o sea, de los significados, de los sentidos, de la circulación de sentidos, y entendiendo también a la cultura como un fenómeno histórico, es decir, que se transforma, y donde los conflictos son constitutivos de la propia dinámica cultural. O sea, que una persona diga, a mí el mate me parece de mal gusto, y otra persona diga, el mate me parece riquísimo, no es un problema en el sentido de que uno tiene razón, es un problema en el sentido de que la cultura es ese conflicto, y en cosas más ásperas ni te cuento, lenguaje inclusivo. ¿No? Hay quien le hablas lenguaje inclusivo y se ofende y se levanta de la clase y se va. Gente que dice, si no hablas lenguaje inclusivo me estás excluyendo. Gente que dice, me gusta la perspectiva que tenés, pero no entiendo cuando hablas en lenguaje inclusivo porque me pierdo conceptualmente. Todo eso, no es que hay uno que sea verdad, que sea la cultura. Todo eso constituye la cultura. Todo ese conflicto constituye la cultura. Entonces, para ir entrando en este último rato, Rockwell va a hacer un giro y va a decir, la antropología, la etnografía, hace algunos aportes que obviamente discuten la noción de cultura
de Parsons, de Durkheim, pero también discuten o problematizan o profundizan algunas cuestiones de las pedagogías críticas. Por ejemplo, de Paulo Freire, de Bourdieu y Passerón, de las teorías del conflicto, etcétera, etcétera. Y ese aporte, ella no lo hace solo teóricamente, aunque lo hace teóricamente, sino que lo hace haciendo lo que hacemos los antropólogos, yendo a ese mundo social que estamos tratando de comprender. O sea, si fuera lo del guiño, hay que ir a la peña a ver qué pasa con esos guiños. Si quiero entender la educación, hay que ir a la escuela. Entonces ella, con otras colegas, pasan muchos años haciendo antropología en la escuela, leyendo esos dilemas, etnografiando, anotando esas escenas, y encuentran cosas muy importantes. Por ejemplo, voy a puntearlas sencillamente, las más importantes que plantean este trabajo. Primero, los conflictos y las diferencias culturales que se ponen en juego en la escuela no son siempre los mismos. También van cambiando. Por ejemplo, en el tiempo presente, todas las cuestiones ligadas en sentido amplio a temáticas de género están súper problematizadas en la escuela. Yo entro a dar clase a la universidad o al profesorado, acá no me deja mentir, está Lucía, que es alumna mía, o compartimos de la clase, siempre sale el tema, ¿qué pensás del lenguaje inclusivo? ¿Qué pensás del aborto? ¿Qué pensás de lo que...? Sale. Esa forma en que se manifiesta la conflictividad cultural, social en la escuela, no es la misma que hace 10 años, es otra. O sea, el conflicto cultural en la escuela tampoco es constante, también es histórico, también se transforma. O sea, la escuela actualiza y produce nuevos tipos de conflictos. Entonces, ¿qué resultados encuentra Elsie Rockwell haciendo etnografía, antropología de la escuela? Y nos aporta a nosotros esa sensibilidad posible para que hagamos como docentes. 1. La socialización primaria de los sujetos, o sea, la socialización primaria, todos sabemos lo que es, ¿no? La socialización en el ámbito de la familia, del contexto comunitario familiar. Al revés de lo que decían las teorías críticas de Bourdieu y Passerón, por ejemplo, o del propio Freire, la socialización primaria es importante, pero no es absolutamente determinante del sujeto. ¿Sí? El sujeto es un sujeto activo en la escuela, como individuo y como colectivo, con otros. O sea, hace cosas con esos valores. Tiene lo que en sociología se diría agencia, no agencia de lotería. Agencia en el sentido de acción, de decisión. No es que porque si no nos explica, por ejemplo, por qué el pibe chino se adapta perfectamente al sistema educativo norteamericano, aunque todos sus valores son distintos. Entonces, esa socialización primaria no lo determina absolutamente. Segundo, la transmisión cultural no se da solamente de la generación adulta a la generación joven. No hay una verticalidad absoluta en la transmisión cultural. La transmisión cultural ocurre en múltiples direcciones. Vertical, de arriba hacia abajo, en el sentido clásico de la generación adulta, transmitiendo saberes, conocimientos, valores a la generación joven, pero también se da de la generación joven a la generación adulta, digamos, la verticalidad, pero en el otro sentido. Piensen, no sé, en las cuestiones de las nuevas tecnologías de la información, como nuestros propios enseñan, y también se da de manera horizontal, ¿sí? Entre los pibes que están en el grado, en el año, en la escuela, también hay transmisión cultural desde distintos mundos culturales. Entonces, fíjense cómo complejiza esa idea que estaba tan naturalizada de que en la escuela se transmite cultura en un solo sentido. Se transmite contenido, se transmiten valores, se transmite lo que sea, pero en un sentido vertical descendente. No es así, dice ella. No es así. Digo las últimas dos y te paso, Hugo Mario, ¿sí? 3. Si el sujeto no está determinado por su socialización primaria, y si la transmisión cultural no se da únicamente en un sentido vertical descendente, entonces todo el modelo de aprendizaje se ve muy complejizado. Este texto está dentro de un libro que es sobre Vygotsky, ¿no? El constructivismo, la idea del rol activo del sujeto en su proceso de aprendizaje. Entonces, la idea de aprendizaje se complejiza, se reformula.
no existe únicamente ese modelo según el cual el sujeto internaliza conocimientos, ¿no? Tanto que decimos a veces, tema dado, tema aprendido, o ya lo aprendió, o ya lo sabe, y está esta imagen de, yo tengo, esto sí es freiriano, ¿no? Yo tengo el conocimiento, que es esto, y se lo paso al otro, y lo tiene, y lo mantiene del mismo modo. No, dice Rockwell. La idea de internalización del conocimiento es muchísimo más compleja que la transmisión de un contenido. Porque el sujeto es un sujeto activo en ese proceso, y ese proceso ocurre a su vez dentro de un contexto sociocultural, que ustedes mismos dijeron recién, que de una trama de significado, diría Gertz, de un contexto sociocultural que define el modo en que el sujeto aprende y cómo aprende. Y acá viene la parte más interesante para pensar. El sujeto, la sujeta, digo, yo cuando digo el sujeto no estoy pensando en el individuo, no estoy pensando como en una figura casi teórica, si quieren, que es a la vez el individuo y el sujeto colectivo, ¿no? No quiero ponerlo en un lugar. Yo no podría asegurar que mis alumnos sean la lista de los 20 que tengo ahí, o que sean todos. Digo, el sujeto es un sujeto a la vez individual y colectivo, ¿no? Exactamente lo que dice Fer acá. El sujeto que aprende también significa de un modo particular, es decir, hace algo activo con eso que está pasando. La relación pedagógica, la relación de conocimiento, es una relación de dos, mediados por el mundo, ¿no? Diría Freire, pero aparte en un contexto donde hay muchos otros operando ahí. El psicoanálisis diría, está la figura del padre, la figura de la madre, operando en ese momento. Está la figura del directivo que me controla, a ver si todo esto que estoy diciendo después no me armará un sumario. Para el chico o la chica está la figura de sus compañeros, de que si pregunta mucho, no pensarán que soy un boludo porque pregunto mucho, mejor me callo. Todo eso está operando en el mismo momento. René Zabaleta, el pensador boliviano, diría, está operando todo junto y de manera abigarrada, o sea, como apretada y como desordenada, pero está operando todo junto. El sujeto se apropia de los elementos culturales. Y en ese apropiarse, no solo recibe, sino que el proceso de apropiación es un proceso de transformación y de reformulación de eso que le están enseñando. Y ahí, para ir cerrando mi parte, Elsie Rockwell toma a Roger Chartier, que tiene esta frase muy interesante, que en el aprendizaje el sujeto siempre excede aquello que recibe. Siempre excede aquello que recibe, ¿no? Hace algo con eso que recibe, y lo excede no en el sentido de que lo acrecienta o lo achica, lo excede, lo desborda, lo transforma. Entonces lo que nosotros encontramos en las escuelas es mucho más complicado y complejo de lo que suponíamos en esa noción de cultura como sistema de valores, y en esa idea de que la escuela es una transmisora de conocimientos. Lo que encontramos son formas culturales muy complejas. Zabaleta, creo que ya lo cité recién, diría formas culturales abigarradas, ¿no? Abigarrados tiene que ver con muchos elementos, como si fueran una especie de collage todo apretado, un tejido, donde no tienen un orden tan claro, ni una clasificación tan racional, pero están todos ahí operando, ¿sí? Esas formas culturales que tiene, no la escuela en abstracto, sino como dijo el compañero antes, Escalada Noster, cada escuela en particular tiene, en relación al sistema educativo, a la historia nacional, tiene un plano que es el plano de su cultura institucional, que va a dar cuenta, o que va a expresar, momentos históricos que atravesaron esa comunidad y a esa escuela, los múltiples actores y actrices que pasaron por esa escuela, no que te hablan, no, porque acá hubo una directora que hacía esto. A ver, voy a decir algo doloroso, pero muy claro. La escuela 144 de Aguada San Roque ya nunca va a volver a ser la misma. Porque es la escuela de Mónica, Mariano y Nicolás. La escuela donde trabajaba Carlos Fuente Alba ya nunca va a volver a ser la misma, ¿no? Esa escuela tiene una marca a fuego de su propia, que hace a su historia. Y no va a pasar en todas las escuelas, va a pasar en esa. Entonces, ¿cómo puedo pensarla desde un sistema abstracto? La tengo que pensar también desde esta mirada, esta sensibilidad etnográfica. Buenas noches. Y para eso,
y abro para que ustedes puedan preguntar y conversar. Rockwell va a decir, entonces la escuela está muy lejos de ser la pura reproducción del sistema, aunque puede serlo, también puede serlo, puede ser una escuela reproductivista, que excluya, que baje línea, que puede pasar eso, puede ser lo que predomine, pero está lejos de ser solamente eso, no es solo reproducción, no es solo transmisión, sino que en la escuela la cultura se produce también, ¿no? La escuela es una productora de cultura. No, la cultura no pasa a través de la escuela, ni baja a la escuela, sino que ingresa a la escuela y con la escuela pasan cosas con esa cultura, se produce cultura escolar. Y en ese sentido, que son las dos cosas más interesantes con las que cierra, es que ella piensa la escuela como política, como la dimensión política de la escuela. Porque la escuela puede producir otros significados culturales que tuerzan o que cambien el destino social de los chicos que van, o chicas o adultos que van a esa escuela. Porque tiene capacidad de producir otros significados. En ese sentido, la escuela es política, y en este momento, que es lo que vamos a ver en las clases que vienen, la escuela, este texto es del 97, esto que voy a decir ahora se actualiza mucho más ahora, la escuela, la potencia subjetivante de la escuela, la capacidad de producir sentido en los otros, está siendo acechada por otras instituciones sociales. Medios de comunicación, masivos, redes sociales, la publicidad, que hoy parecen tener más potencia subjetivadora que la propia escuela. Esto lo vamos a ver con Leukovich, lo vamos a ver con Silvia Duszczak, lo vamos a ver con los textos del futuro. Esto Rockwell ya lo ve en el 97, dice, ojo, porque la escuela está compitiendo con otras instituciones que tienen la posibilidad de producir cultura, potencia significadora subjetivante. Bueno, hoy en día eso es innegable, absolutamente innegable, pero la escuela es una institución política porque puede producir significados, y en esa producción de significados puede torcer el destino, comillas, social de las personas que estamos ahí. Y abrimos el juego para conversar. Para conversar de qué nos resuena de todo este choclo teórico, si dialoga con lo que hablamos al principio de esas escenas que narraron los compañeros, si nos llega a preguntarnos por qué no pusimos lo que no pusimos, o si pusimos lo que sí pusimos en nuestro foro de presentación, o aquello que quieran para estos últimos 10 minutos. Todo suyo. Yo lo que iba a aportar cuando venías diciendo esto de que de transmisión cultural no hay verticalidad o... ¿A todos se les pixeló, Hugo? ¿O a mí solo? Perdón, Hugo. ¿Lo escuchan bien ustedes a Hugo? No, no sos vos. No, a mí se me tildó, pensé que era yo. No, viste que uno siempre piensa que es uno, que es la compu de uno, y sigue poniendo cara de póker, pero no. A ver, Hugo, de nuevo, capaz que si apagás la cámara se escucha mejor. A ver, bueno. Ahí. A ver, probemos, dale. No, esto es un fracaso comunicacional rotundo. Vas a tener que escribir en el chat, Hugo, porque colapsó tu internet. Fíjate si lo podés escribir ahí como dice Alejandro Uribe. Escuchen. Otra compañero, mientras Hugo intenta resolver o escribir, que le haya surgido algún comentario, pregunta, inquietud. A ver. No. Y se terminó cayendo directamente. Siempre pasa lo mismo. Empezás a meter la mano para tratar de resolver y se te cae. Bueno, ¿les resuena algo? ¿Habían ¿Estoy ahora? Sí. Estás, dale. Bueno, lo que pasa es que no daba para escribir, me parece, porque
es largo. Quiero significar algo, ya que estamos hablando de Hugo, se te corta todo el tiempo, lamentablemente. Entonces, vamos a tener que llamarte al silencio. Otro día será. Sí, perdón, pero no quiere con... ¿Otra compañera o compañero que tenía algo para compartir, para pensar? Yo soy bueno para aguantar los silencios iguales, pero también tengo preguntas para relanzar. Voy a relanzar una que conecta la primera parte de la clase, sus expectativas, con todo este choclo que fuimos conversando y sobre todo monologué yo hoy. Algo de lo que conversamos, escuchando a los compañeros, escuchándome a mí, algún concepto, ¿les parece que aporta como alguna herramienta para esa caja de herramientas? Pues no digo re práctico, sí, ahora me voy, me siento Elsie Rockwell mañana en mi escuela y te hago una lectura re crítica. No, lo digo, algo, gracias Yanni por reír, algo que dice, mira, este concepto, esta idea, esta categoría me sirve para mí, me parece que hay una senda por ahí. ¿A alguien le resonó algo como herramienta en el sentido de Foucault? No sé, por ahí... no sé si la compañera... No, pero yo quería algo cortito con respecto a comentar lo del tema de la cultura de cada escuela, que ahora es como que lo traías muy naturalizado, pero pasa que vos estás acostumbrado, ahora entiendo y comprendo, no hace mucho que estoy en la docencia, que decís, bueno, estos docentes siempre se quedan en esta escuela, pero cuando te vas a otra escuela o cuando haces un doble turno, te chocas con eso de que es diferente a como vos venís trabajando en la otra escuela, entonces también tienen su cultura, que vos decís, bueno, a ver, yo quiero hacer algo parecido a la escuela en la que estoy, y me choco con el doble turno y decís, no podés, porque tienen su cultura, porque somos diferentes, son diferentes, cada escuela tiene, y es como que por ahí también entendí mucho, porque decía, ¿por qué estos docentes, que aún no son titular, no andan en cada escuela? No, porque te pasa, te chocas, te sentís cómoda con una escuela y después llegas y decís, bueno, te vas a otra escuela y es como que todo es tan diferente, pero creo que va por este lado, por lo que tiene cada cultura, cada escuela tiene su cultura también. Es como que ahora me quedó resonando mucho eso también. Bien, genial, Janet. Ahí Gaby Palma también dice, en la misma escuela según el turno, ¿no? Los de la tarde, los de la noche. Gertz te diría, no sé si diría desde Gertz, la lógica de intercambio de los significados de esa escuela no es la misma lógica en una que en la otra. O sea, circulan distintos significados y circulan de distinta manera. La red, la trama, no es la misma, no es exactamente la misma. No quiere decir que una y otra no sean escuelas. Hay un sistema educativo, hay una centralidad, hay una función, todo lo que quieran, pero también hay una heterogeneidad y una particularidad que debe atenderse, como decía Janet. Nati. A mí me resuenan como muchas cosas, como que estoy tratando de ordenar y qué compartir, porque fui como tomando apuntes y yo vengo de la rama de la educación especial, entonces me resuena mucho en estas discusiones por ahí intra de la modalidad en relación al concepto de discapacidad, ¿no? Y justo una de las discusiones que vienen todo el tiempo es, o que estamos como cuestionándonos, es si el contexto discapacita o no, o la discapacidad es propia del individuo, que en realidad viene de un modelo médico, es decir, bueno, lo mido y digo, bueno, le da el CI, el coeficiente intelectual tanto, entonces sí
es para la educación especial. Pero después tenemos un montón de chiques que vienen como de contextos muy difíciles, que llegas a un séptimo grado o a un nivel medio transitando, que nos piden desde los niveles. Este chico tiene una discapacidad porque no puede aprender a leer, porque no puede esto, porque no ha comido toda su vida. Entonces, la olla era otra. Y empezamos con todo esto de los conceptos, y también con esta cuestión histórica que yo le digo, claro, es esto que te dicen, porque en la escuela las cosas, si es en esta escuela siempre las cosas fueron así, que sucede cuando uno entra a una institución nueva y dice, ay, bueno, pero ¿por qué? Y cuestiona desde esta mirada observadora externa, ¿no?, que tiene cuando llega y puede mirar un poco y hace alguna pregunta, y dice, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué este chico está con maestra integradora? Y no, porque cuando nosotros hacemos esta evaluación, esto tiene que ser así, ¿sí? Pero las cosas van cambiando, bueno. Digo, me resonaron un montón de cosas para el análisis, ¿sí? Que ya el análisis en sí es un montón, el poder posicionarte y hacer un análisis, digo, tal vez no es una herramienta para decir, bueno, yo mañana qué hago con este pibe en la escuela, pero sí para parar la pelota, esto que decías vos hoy, y analizar un poco cómo funciona y por qué este intercambio de ideas permanentemente, que parece que no tiene fin y no lo va a tener por lo visto, en relación a cómo vamos tejiendo los significados, ¿no? Depende de los conceptos. A mí me resonó mucho en esto, en pensar. Después otra cosa también es qué es discapacidad para una cultura y para otra. Nos movemos como en eso también, ¿no? Es decir, bueno, para mí qué es, para el otro, pero hay un solo significado que lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero tal vez este chico con discapacidad me ha pasado en contextos por ahí rurales, en los que no hay tanta intervención de médicos, de profesionales, de terapeutas o de maestra que señala. Es un pibe que transita y que, qué sé yo, él piensa así, se mueve así, tiene esa forma de ver el mundo, y venimos nosotros con nuestra mirada así, y no, tiene una discapacidad, tiene que ir a la terapia. Como que me hace como mucho movimiento en ese sentido, porque vengo trabajando con eso precisamente. Así que bueno, nada, compartir un poco, nada cerrado, solo compartir lo que me iba despertando, porque no leí el texto, no llegué, pero mientras te escuchaba, Maro. Qué buenas notas. Qué buenas notas, me quedo pensando un montón de cosas, ¿no? Sin lugar a duda que me quedo pensando, se me vienen imágenes de esas ruralidades que vos decís, ¿no? Y me resonaron dos cosas. Una es, sin duda, el sujeto en gran medida es producido por su contexto y los discursos que hay sobre él, ¿no? Esta idea de, hasta que no me dijeron que era discapacitado, no vi que yo era discapacitado. O sea, lo que produjo la discapacidad fue el discurso sobre la discapacidad sobre mí. Me vino muy fuerte la militante Valeria Silva, militante intersex mapuche, que recomiendo mucho leer las entrevistas a ella, anoto, porque Valeria Silva, activista intersex mapuche, de Bariloche, la compañera de Furiloche, donde cuenta cómo, ¿no? La biomedicina interviene sobre los genitales que no encajan claramente en lo varón o la mujer, ¿no? Y cómo esa intervención produce daños y fragilidades en esas infancias a las que nadie les pregunta nada, para que el modelo biomédico te acomode, ¿no? Esa intersexualidad, o sea, esa genitalidad indefinida en los parámetros binarios. A ella sus padres, su madre decidieron no operarla de chiquita. Ella milita desde esa identidad sexogenérica intersex mapuche, ya es mapuche, y cuenta, por ejemplo, cómo en la cultura ancestral mapuche, previo a la conquista y a la colonización, las personas intersex o las personas trans, que no es lo mismo, eran vistas como regalos. Muchas eran machis, ¿no? Güeyes, W-E-Y-E, güeye o güeye. Y había muchísimas machis y muchísimos machis.
transexuales, travestis, diríamos desde las denominaciones de hoy, o con genitalidad intersex. Y la idea de que muchas personas mapuches plantean, ya vamos cerrando igual, André, porque estamos en horario. La idea de que en la cultura mapuche no hay o no había homosexualidad o desviación, es una idea que viene implantada por la colonización, dice Valeria. Nos terminaron convenciendo como pueblo de que éramos un pueblo que tenía menos diversidad. Lo dice Valeria Silva, no lo digo yo, que yo no soy mapuche, pero me parece una posición muy interesante para pensar lo que dice Nati, ¿no? Esta idea de cómo el discurso construye al sujeto, y cómo es el contexto cultural, el que también es permeable, por ejemplo, en el grado de la conquista de la colonización, a modificar y a creerse discursos de otros como el propio de una cultura, en este caso de la cultura mapuche. Hugo escribió finalmente, tomó valentía, dice, quería decir que esta propuesta de transmisión cultural horizontal podría haberse pensado en otras épocas, siempre y cuando se visibilizaran algunas voces. La cuestión de la inclusión es un problema para seguir pensando. Vaya si es un problema para seguir pensando. Y hay algo que me parece maravilloso, que a la escuela nos embola y a los docentes nos embola, que la transmisión cultural horizontal, la resistencia y la apropiación pasan más allá de nosotros. Muchas cosas muy lindas pasan en la escuela más allá de la escuela. Otras pasan gracias a la escuela. No somos tan poderosos. ¿No? No somos tan poderosos. Y a mí me parece interesante pensarlo. Bueno, gente, muchas gracias por su participación, por sus presencias virtuales. Espero que esta primera clase nos haya dado alguna herramienta o generado alguna pregunta. La seguimos por el aula virtual. La semana que viene vamos a trabajar con otra bibliografía y con otras preguntas y con otros materiales. ¿Dale? Que estén ustedes muy bien. Chao, gracias. Chao, gracias.